Mis hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Permítame saludarles a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesús para poder tener el estudio bíblico de esta noche. Estamos estudiando el libro de Éxodo con el tema en esta ocasión es la obediencia debe ser firme. Vamos a la Biblia, Éxodo capítulo 14, versículos 10 al 14 dice la palabra del Señor. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Oremos, por favor. Glorioso Padre, Señor del cielo y la tierra, en el nombre de Jesucristo, mi Salvador y Señor, permítame, Padre, presentarme al trono de tu santidad para rogarte y pedirte, Señor, que en este tiempo me permitas meditar en tu palabra. Me permita, Señor, comunicar el mensaje de tu palabra. Prepara los corazones, las mentes, y deme, Señor, sabiduría y ciencia para comunicar verdad, Señor, de tu palabra a cada corazón, a tus santos, a tus hijos. Vivifícanos con tu palabra, tu presencia sea con nosotros. Háblanos, Señor, necesitamos que nos enseñes tu palabra. Te pido esta gracia en el nombre de Jesús, mi Salvador y Señor. Amén. Bien, estamos estudiando el tema, la obediencia debe ser firme. Hermanos, qué importante entender que nuestra obediencia tendrá obstáculos. Enfrentaremos situaciones que de seguro no nos gustan pasar por ellas, pero necesariamente tienen que suceder estas cosas y cosas que no se pueden evitar porque son parte de nuestra vida. El primer obstáculo para que nuestra obediencia, hermanos, va a enfrentar es la gente. Les decía que la gente será uno de los obstáculos que hará que tu obediencia no sea firme, que usted baje la guardia y por causa de la gente usted no sea un discípulo obediente al Señor, usted no sea un hijo obediente a la palabra de nuestro buen Dios. Segundo, hemos dicho, hermanos, que si nuestra obediencia ha de ser firme, también tenemos que vencer el obstáculo de las circunstancias. El obstáculo de las circunstancias. Bien, estamos desarrollando que las circunstancias, hermanos, tienen un propósito. Hemos dicho que las circunstancias, hermanos, tienen por propósito, hermanos, en nosotros ayudarnos a ver nuestras limitaciones. Segundo, a activar nuestra fe. Y tercero, hermanos, a formar nuestro carácter. Número uno, hemos dicho, tiene por propósito las circunstancias, hermano, para mostrarnos nuestras limitaciones. Eso quiere decir que podamos entender, hermano, y que podamos estar conscientes que yo no tengo el control del tiempo, que yo no tengo control de nada, y que en realidad el que tiene el control es el Dios Supremo. Y bajo esa premisa, entonces, hermanos, tenemos que entender que si Dios tiene el control de todo, no tenemos por qué, hermanos, preocuparnos al punto de desesperación. Nuestra preocupación debe ser de día a día, pero no debe ser trasladado hacia el futuro.
Segundo, hemos dicho que las circunstancias, hermanos, son necesarias para activar nuestra fe, para que nuestra fe se ponga en marcha, se ponga en acción, para, hermanos, poder conocer a nuestro Dios, que lo que parece para nosotros complicado y difícil, para Dios es posible, porque Dios tiene un plan en cada circunstancia, y la fe es necesario que crezca, es necesario que se active, es necesario que avance, y para ello Dios permite algunas circunstancias en nuestra vida para que podamos crecer en este camino. Amén. Muy bien. Segundo, hemos dicho para formar nuestro carácter. Y sabes, aquí está una de las cosas que son necesarios para hacernos más completos. Un hijo de Dios que no tenga carácter, hermano, será pues fácilmente derribado por los tiempos difíciles que la vida nos va a traer. Y Dios tiene que formar nuestro carácter. Y Dios va a formar básicamente en 3 áreas que son necesarias para nuestra vida. Bien, entonces, hermanos, las circunstancias nos ayudarán entonces, hermanos, a formar nuestro carácter. Y, hermanos, formar nuestro carácter quiere decir que el Señor nos tiene que enseñar para que nuestro carácter sea firme. Dios quiere enseñarnos la humildad, hermanos, la paciencia y la empatía. Son 3 áreas importantes dentro de nuestra vida. ¿Sabes? La humildad permite que usted reciba la gracia de Dios constante. Sin la humildad, nuestra vida, hermano, tiene pues, dice, la resistencia de Dios a tu vida. Hemos aprendido que la humildad no es una persona que no dice nada o que no responde a nada. No, el humilde no se basa, hermanos, en principios humanos. El humilde, hermano, está sujeto a las enseñanzas de la palabra de Dios. El humilde, hermanos, es aquel que sigue, hermanos, lo que Dios ha enseñado. Se deja guiar por las enseñanzas de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el humilde considera que Dios es santo, pero también Dios es justo, y entiende que todo lo que Dios ha hecho es bueno, y el humilde se sujeta a la soberanía de Dios en su vida, y por ello obedece la palabra del Señor. Cuando el orgullo crece en una vida, cuando deja de sujetarse a la palabra de Dios. Cuando usted empieza que su orgullo empieza a dominar su vida, es cuando usted no se sujeta a la palabra de Dios. El humilde está sujeto en obediencia a la palabra de Dios. Segundo, hermanos, ahora veremos la segunda área, hermanos, que hace que nuestro carácter sea firme. Ya les dije que carácter, hermanos, es estar firme en todo tiempo, hermano, en perseverancia. Hermanos, el carácter nos ayuda a desarrollar aspectos puntuales como la humildad, la paciencia, la empatía. Nos hace ser personas más completas. A lo que nosotros comúnmente decimos, es una persona madura, es una persona firme, es una persona que está completa. Entonces, Dios quiere que usted tenga carácter, que sea una persona firme, que usted no se derrumbe por cualquier cosa, no sea una persona que un día está arriba y un día hacia abajo. Dios quiere que usted sea una persona firme en todo tiempo, y para ello Dios tiene que desarrollar en usted el carácter, y empezará por el problema más común, que es la humildad. La mayoría pierde, hermano, muchos beneficios y muchas bendiciones por falta de humildad. La persona que no se está desarrollando en la humildad, hermano, es aquella persona que tiene más problemas para relacionarse con otras personas, es la que tienen problemas más
entre esposo y esposa tienen problemas muy grandes, padres e hijos tienen grandes problemas. ¿Por qué? Porque no se están desarrollando en la humildad. Hermanos, una iglesia tiene grandes problemas porque no se desarrolla en la humildad, porque nadie quiere sujetarse a la palabra de Dios. Pero aquel que se está desarrollando en la humildad, hermano, entonces se sujeta, donde Él hace morir su yo, para que en todo Dios sea glorificado. Si Dios lo ordena, si Dios dijo así, me sujeto a ella, aun cuando no me parece o no estoy tan de acuerdo, pero si Dios lo ha dicho, lo haré. Ese es el humilde. El humilde está dispuesto a obedecerle a Dios. Hoy quiero hablarles de la paciencia. Y de seguro cuando hablamos de la paciencia, todos temblamos. Y todos nos vamos a preocupar porque la paciencia tiene un propósito también. Y sabes, para formar nuestro carácter tenemos que desarrollarnos también en la paciencia. ¡Wow! Cuando hablo de este tema, uno tiembla, porque cuando uno va al libro o al idioma original, que es el griego, cuando define lo que es paciencia, nos daremos cuenta, hermanos, que la paciencia tiene un objetivo primordial en nuestra vida. Pero la gran noticia que te quiero dar es que cuando Cristo te salvó, el Espíritu de Dios vino a mi vida, Dios mismo mora en mí, y ahora el poder de Dios, Dios que mora en mí, ¿sabes?, produce el fruto de la paciencia. El Espíritu Santo produce el fruto de la paciencia. Así que esto es posible. O sea, es una realidad que un hijo de Dios verdadero, un discípulo de Jesucristo, puede ser paciente. Y tiene que ser paciente. No puede estar la impaciencia en aquel que conoce a Dios. ¿Podemos caer en impaciencia? Claro que sí, porque todavía estamos en nuestra humanidad, pero se debe desarrollar en la paciencia. Es por eso que los cristianos, los hijos de Dios, hermanos, avanzan y tienen victoria en la vida cristiana, porque, hermanos, la paciencia es uno de los elementos esenciales para poder ver, hermano, cosas grandes en el tiempo preparado, con el propósito correcto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Romanos 5:3 dice la palabra del Señor. Romanos 5:3 nos dice que, hermanos, los tiempos complicados y difíciles de la vida producen paciencia. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice Romanos capítulo 5, versículo 3 dice la palabra del Señor. Romanos 5, versículo 3 dice la palabra. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Dice que la tribulación produce paciencia. En otras palabras, desarrolla la paciencia en nosotros. Los que ya hemos estado buen tiempo en el camino del Señor, yo ya estoy 25 años en el camino del Señor, podemos haber aprendido, hermanos, que hemos pasado muchas circunstancias que han golpeado nuestra vida, y de seguro en esos tiempos humanamente nos era difícil de entender, pero a la larga hemos entendido cosas, hermanos, que hoy podemos compartir y enseñar con los demás. Así que quisiera enseñarles, hermano, que la palabra griega para paciencia tiene dos palabras bien marcadas. Es uno, macrotumia, en el griego significa paciencia con las personas. Macrotumia es paciencia con las personas. Pero otra palabra griega es upomone, que significa paciencia en las pruebas,
paciencia en las pruebas. Así que en algunos textos la Biblia veremos que es algunas veces macrotumia, paciencia con las personas, y upomone, hermanos, paciencia en las pruebas. Muy bien. Cuando uno ve esto, es que el Señor nos llama a ser pacientes con las personas y pacientes en las circunstancias. Porque cada persona, hermanos, va a enfrentar circunstancias que son básicos en su vida. ¿Sabes? Tarde o temprano vas a enfrentar a personas que no son fáciles de tratar. Personas que no son de un carácter dulce. No son personas fáciles de llegar. Hay personas, hermanos, que te van a sacar canas blancas. Hay personas, hermano, que a veces hasta con su comentario ya es molesto una persona. Así que quisiera decirles, hermanos, que Dios quiere que usted tenga paciencia con las personas, porque básicamente eso es, hermano, lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 2, dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre soportaos, dice, con toda humildad. 4:2 de Efesios dice: con toda humildad y mansedumbre soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Sopórtense unos a otros en paciencia, dice. Con paciencia sopórtense unos a otros en amor. Esto es macrotumia, paciencia a las personas. Y la otra palabra es paciencia en las pruebas. Paciencia en los problemas, paciencia en tiempos complicados y difíciles. Y sabes, humanamente yo no tengo paciencia. Humanamente usted no tiene paciencia. Pero cuando estamos controlados por el Espíritu de Dios, cuando el fruto del Espíritu, hermano, se ve en tu vida, la paciencia es una realidad. Por ello, un cristiano, hermanos, que tiene una buena comunión con el Señor, que se está desarrollando en la lectura de la palabra del Señor, una persona que anda en oración, una persona que anda, hermanos, consagrada al Señor, es una persona que va, hermanos, relucir en su vida la paciencia. Esa paciencia es la que me mantiene, hermanos, estable, firme, perseverante, aún cuando no parece nada bueno para mí. Bien, mira lo que dice el libro de Hebreos 10:36. La paciencia es tan necesaria si queremos obtener grandes beneficios en nuestra vida. Si usted, hermano, falla en la paciencia, y básicamente la paciencia no será una realidad en tu vida si usted descuida su vida espiritual. Si usted no está andando en buena comunión con el Señor, si usted no está en la palabra, en la oración, si usted no está, como dice, consagrado al Señor, usted no podrá ser paciente, porque la paciencia es fruto del Espíritu Santo. Cuando usted anda en buena comunión, usted va a andar en el poder del Espíritu, usted andará en el Espíritu. Entonces, al andar, hermanos, espiritualmente bien delante de Dios, el fruto del Espíritu se mostrará en ti, y no solo la paciencia, sino el amor, el gozo, la paz, la mansedumbre, la templanza, la fe, hermanos. Todas estas cosas se verán en tu vida. Por eso es que una vida que verdaderamente vive una vida agradable a Dios, consagrada al Señor, una íntima comunión con Dios, la paciencia, hermano, empezará a mostrarse, a desarrollarse en nuestra vida, y se verá en toda vida. Y ello nos va a permitir ahora, hermanos, que podamos cosechar, que podamos ver, que podamos obtener la promesa de Dios. Porque si te falta paciencia, tú te adelantas. Tú vas en busca de lo que tú quieres.
Tú vas en busca de lo que te parece a ti mejor. Tú te adelantas, como dice, antes que Dios te apruebe, tú sigues lo que te parece mejor. Y entonces ahí es donde uno se golpea. Ahí es donde uno, como dice, sufre las consecuencias. Pero cuando uno, hermano, está siendo desarrollado en la paciencia, entonces algo sucede. Usted cosechará la promesa de Dios, porque Dios no te va a dar al tiempo tuyo. Dios desarrolla, o Dios, como dice, da su bendición en su debido momento, y para ello necesita ser paciente. El libro de Hebreos capítulo 10, 36 dice la palabra del Señor. 10:36 de Hebreos dice la palabra: porque es necesario la paciencia. ¿Qué dice? Es necesario la paciencia. Porque es necesario la paciencia. ¿Para qué? Dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia, hermano, me hace un heredero de esa promesa. En otras palabras, yo alcanzaré la promesa de Dios. ¿Cuántas personas por falta de paciencia, hermanos, perdieron cosas grandes que Dios tenía para usted? Dios tiene cosas enormes, buenas y correctas, cosas que sí te van a bendecir en tu vida. Pero la falta de paciencia nos ha llevado a adelantarnos, y ello a la larga no nos es de bendición, más bien nos trae problema, dolor, y a veces lastima tu corazón. Por eso sea paciente. ¿Acaso crees que Dios no sabe nuestras necesidades? Lo que tú necesitas, Dios sabe. El problema es que no queremos esperar en Dios porque no pedimos a Dios. Queremos buscar lo que nosotros anhelamos, deseamos. Pero a la larga, ¿qué sucede? Tenemos que fracasar. Y muchas veces vamos a aprender, hermanos, algo, no de este lado positivo, sino de este lado negativo. Y en mi camino, hermanos, he aprendido, hermanos, que cuando me he adelantado a Dios, ay, hermano, es un tiempo muy difícil. ¿Cuántos jóvenes se han adelantado? ¿Cuántos jóvenes simplemente han dicho, voy a hacer lo que yo pienso? Porque pensaron que saben más que Dios. Porque pensaron que, hermanos, el tiempo de Dios no es exacto, no es lo mejor. Hermano, Dios sabe cuál es el tiempo exacto. Yo me recuerdo, hermanos, de muchas situaciones. En nuestra humanidad, a veces, hermano, somos impacientes. Y esa impaciencia me ha llevado a no cosechar buenas cosas, sino a cosechar malas cosas. Seamos pacientes. ¿Y sabes la buena noticia? Es que esa paciencia, hermano, como dice, se mueve en mi vida, sale a relucir, no por mi poder, sino es en consecuencia a que usted se está pegando más a Dios. Usted se está, como dice, gozando de una íntima comunión con su Señor. Usted se deleita de Él. Usted empieza a vivir una vida consagrada. Entonces la paciencia es algo innato en ti, porque es el fruto del Espíritu Santo. Y es por ello que usted puede tener victoria ante las cosas que la vida le va a traer. Pero si no, no podrá soportar la presión que tiene la vida, la presión que tiene la gente, la presión que tiene la circunstancia, la presión que tiene tú mismo, tu propio yo, tu propia personalidad. La gracia de Dios
hermano, será una realidad. Esta paciencia es gracia de arriba, es gracia de Dios. No es de los hombres. Por eso es que los hombres se golpean en la vida. Por eso es que los hombres, hermano, sufren en la vida. Familias están sufriendo por causa de la impaciencia. La impaciencia es el problema para, hermanos, nosotros caminar en caminos, como dice, no buenos. Pero la paciencia, dice, nos hace tener promesas de Dios, porque Dios ha dicho, y lo que Dios ha dicho se cumple, pero Él tiene su tiempo, porque la paciencia es perseverancia, es constancia. Hermano, la persona que persevera, que sigue en su debido momento, Dios abre las puertas, Dios pone lo que Él ha prometido a tu favor. Por ello, joven, señorita, hermano, hermana, no seas impaciente, no te desesperes, porque si Dios ha dicho no, ¿por qué tú tienes que decir sí? Si Dios ha dicho espera, ¿por qué tú tienes que adelantarte? No, Dios no necesita, hermano, que tú te muevas. Déjalo que Él se mueva. Él sabe cuándo es el mejor. Y por ello es lo que tenemos que hacer, es que cultivemos una buena comunión con Dios, para que Dios, hermano, nos guíe en su gracia a encontrar el camino correcto. Hermanos, no solo eso dice, mira lo que dice el 6:12 de este mismo libro de Hebreos, dice la palabra. 6:12 dice la palabra. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Por la fe y la paciencia, dice, heredan promesas. Sí, hermano, si usted y yo vamos a disfrutar de las promesas que Dios ha dado, tienes que ser paciente, te tienes que desarrollar en la paciencia. Y esto es producto de que usted, hermano, anda en una verdadera comunión con tu Señor. Pero si usted no anda en una íntima comunión con Dios, usted no busca tener, hermanos, una intimidad con tu Dios, esto no es real. No es real. Un cristiano que no esté en la palabra, un cristiano, un discípulo de Jesús que no esté en oración, un discípulo que no se esté congregando constantemente, hermano, regularmente, normalmente, hermano, algo va a tener que enfrentar. Es que la impaciencia va a dominar tu vida, porque esto no es poder de hombre. No es por experiencia, no es porque tienes más años en la fe, no es porque tú eres pastor, maestro o que seas en este mundo. No, esta paciencia es gracia de Dios. Y esto empezó con mi salvación. Esto empezó cuando nací de nuevo. Por ello es que un matrimonio donde un hombre, una mujer cultivan, hermanos, una buena comunión, los dos son pacientes. Y entonces los dos se soportan. A veces el hombre o a veces la mujer, pero los dos se soportan. ¿Por qué? Porque ambos tienen una comunión con el Señor y Dios en ellos exhibe la paciencia y los dos respiran y se tranquilizan. Porque si no, hermanos, se agarrarían, si no se darían y se dirían de todo. Por falta de paciencia, hermanos, a veces las discusiones salen del límite. Y eso, hermano, no es solamente para uno, es para cualquiera de nosotros. Cuando el pastor o mi esposa descuidamos nuestra comunión con Dios, también nos podremos agarrar. Porque esto no es poder humano.
Es la gracia de Dios. Por eso, mi hermano, valora tu comunión con Dios. No tomes en poco estar en la palabra de Dios. No tomes en poco estar de rodillas. No tomes en poco tener una comunión con tu Señor. Porque esto no es una realidad en la vida de una persona que no está, hermanos, agarrado del Señor. No podrás aguantar la presión. Pero si tú estás agarrado del Señor, usted está, como dice, gozando de una íntima comunión con tu Dios. Este fruto del Espíritu, hermano, se va a ver en tu vida. Porque es gracia del cielo. Por eso no hay gloria del hombre, hermano. Es gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, porque Él es el que nos da esa gracia. Él hace que yo tenga un carácter humilde, Él hace que yo tenga un carácter paciente. Amén. Eso es gracia de Dios. Por ello, mi hermano, el Señor quería enseñarles a su pueblo, hermanos, a poder vencer los obstáculos que la vida les va a dar. El primer obstáculo que Moisés tuvo que enfrentar, hermano, es la gente. La gente muchas veces, hermano, no mirará desde los ojos de Dios. Muchas veces mira desde sus propios ojos. Y ahí es donde no te van a entender, no te van a comprender y muchas veces hasta te harán daño. Algunas veces voluntariamente y algunas veces por su inmadurez. Y eso sucede. Pero hay otro obstáculo más. Si nuestra obediencia ha de ser firme al Señor, tenemos que enfrentar otro obstáculo más que Moisés enfrentó. Es el obstáculo de las circunstancias. Y las circunstancias son para, hermanos, enseñarnos que nosotros tenemos limitaciones. Es para activar nuestra fe y es para formar nuestro carácter. Y al formar nuestro carácter, el Señor tiene que desarrollar en nosotros la humildad y tiene que desarrollar en nosotros la paciencia, hermanos, la paciencia. Y esto es importante que debamos entender. Dios dice que esta carrera cristiana se tiene que correr con paciencia. Mira lo que dice el libro de Hebreos 12:1. Mira que todo está en el libro de Hebreos, capítulo 12:1. Dice la palabra del Señor. Romanos 12:1 dice la palabra del Señor: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado y que nos asedia y corramos. Y corramos. No caminemos. Sino dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mira lo que dice Dios. Esta carrera cristiana, hermanos, no se corre a la aventura. Dice, tenemos que ser pacientes en correr esta carrera. Porque en esta carrera habrá situaciones y tenemos que tomar decisiones. Y esas decisiones pueden marcar tu futuro. Y si te falta paciencia, te aseguro, hermano, que te vas a equivocar. Te aseguro que vas a fallar. Te aseguro que vas a fracasar. La impaciencia me ha llevado a mí a cometer errores, a fracasar, a sufrir innecesariamente. Hermanos, me ha llevado en verdad, hasta uno se enferma por ello, por la impaciencia, porque las malas decisiones que uno toma a la larga te golpean en la vida, a la larga te van a, como dice, sacudir, y muchas veces eso trae toda tu vida. Por eso la paciencia es algo necesario en mi vida. Y la bendición que tengo es que el Señor me dio esto desde que estoy en Cristo. Y cuando yo cultivo esa intimidad con Dios, esta paciencia se verá en mi vida día tras día. Por eso podemos decir que podemos andar
de victoria en victoria. A veces nos falta la paciencia. Yo sé cuándo falta mi paciencia. Cada vez que descuidamos estar agarrado del Señor, el fruto del Espíritu, que es la paciencia, que es uno de los frutos, porque los frutos del Espíritu se dan todo a la vez, hermano, no se ve en nuestra vida. Así que cuando una persona no tiene paciencia, la primera, como doctor te diría, ¿sabes? Lo primero que te puedo decir es que no tienes buena comunión con el Señor. No tienes. No estás agarrado del Señor. Estás andando en desobediencia al Señor. Estás dejando la palabra, estás dejando la oración y por eso te falta paciencia. Porque esto es gracia del cielo y Dios la da cuando usted, hermano, tiene una vida consagrada para Él. Ahora, cuando vamos a la Biblia, encontraremos en Santiago, un poco más adelante, hermanos, que nos pone 3 ejemplos. Y a veces, hermano, cuando el Señor nos pone estos ejemplos, de seguro no es agradable a nosotros porque en verdad, cuando Dios pone esto, nos pone un estándar alto. Y nos dice aquí, mira lo que dice en el 5:7 de Santiago. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad, dice, cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Primer ejemplo nos pone a un labrador. Muy bien, creo que algunos de ustedes han tenido padres labradores y algunos de ustedes todavía se dedican a esto. Ahora, en el nombre de Jesucristo, te quiero decir con todo mi corazón que usted pueda comprender y entender, mi hermano, algo. Un sembrador siembra la semilla. Y sabes, él sabe que para que ese fruto tenga, como dice, esa semilla crezca y tenga su fruto, tiene su tiempo. Y durante ese tiempo él no solamente lo siembra, sino que lo abona, lo riega, lo cultiva, lo cuida. Hermanos, está pendiente, lo cura, para que a su debido momento dé su fruto. Así que el Señor nos dice, miren al labrador. ¿Ha visto cómo es él? Él ya sabe que todo tiene su tiempo. Hermanos, es verdad. Si vamos a tener fruto, tienes que tener paciencia. No te adelantes. No quieras tener todo a la vez. No te adeudes innecesariamente. No vayas más allá de lo que no estás en tu capacidad. Y no vayas diciendo por ahí, bueno, Dios ya me proveerá. Cuando uno pase el límite, a la larga te darás cuenta que eso te va a golpear en la vida. No más allá de tus fuerzas. Hay que aprender a limitarnos. Hay que saber hasta dónde damos. Y no vayas a usar a Dios para decir, bueno, Él va a proveer ya. Y después, hermano, usted va a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios? Dios puede decir, tú cometiste un error. ¿Me entiende, mi hermano? Cualquier cosa, no se adelante. Hay personas que quieren tener sus muebles, quieren tener el mejor televisor, quieren tener el mejor esto, todo quieren tener mejor, pero quieren hacerlo todo ya. Y quieren ponerse cargas en su vida ya. Y bueno sería que tengan para pagarlo. Hermano, muchas veces muchas personas no tienen para pagar y se van más allá de su capacidad. Pero si en verdad una persona tiene la capacidad y sabe que puede pagar eso,
entonces podríamos decir, al menos está pensando, hermanos, que tiene cómo hacerlo. Pero no alguien que todavía no lo tiene. Él está esperando que, bueno, va a ganar mucho dinero y entonces recién va a poder. Y eso, hermano, es un sueño. La mayoría han sido golpeados ahí. Yo sé lo que es deudas. Y, hermano, es bastante complicado. Cuando uno pasa los límites, hermano, en verdad todo te encuentras limitado. Y eso a veces te hace vivir una vida tensa. Hay personas hasta se han enfermado por eso, hermano, por falta de paciencia. Y nos dice, miren al labrador, no se aloque. Amén, ¿quieres tener algo? Trabaja, poco a poco. Y si quieres tener, como dice, una ayuda para poder generar algo que va a traerte ingreso económico, hágalo. Nunca pases de tu límite. Si tú ganas 1,000, no te adeudes 700, pues. No vas a vivir con 300, hermano. Piensa, razona, date cuenta. Si tú ganas 2,000 y te quieres ahorrar 1,200, con 800 no vas a vivir. Vas a tener problemas. Eso sin considerar que te puedes enfermar, que puede haber algún caso que te puede golpear. Por eso no pasemos el límite. No tengo problemas si te adeudas y sabes que tienes los recursos para poder cubrir eso. Pero si no tienes los recursos, es una fantasía. Mira al labrador. Espera. A veces cuando yo les cuento de cómo he empezado, poco a poco, hermano, los que están construyendo su casa, te felicito si lo estás haciendo, pero no te adeudes mucho. No quieras acabar tu casa en un día y después dice, ahora sí. No, poco a poco. No te aloques, espera. Espérate, poco a poco. En mi casa, cada 5 años, nosotros empezamos a hacer algo en mi casa. Y lo hacemos por años. Poco a poco. En mi casa, yo, hermanos, año a año, como dice, poquito a poquito, según lo que hay, voy arreglando. Un día está primero puro ladrillo, otro día lo tarrajeo, paso otros meses, ya empiezo a pintarlo, ya de repente si hay algo más, ya le doy un arreglo más, de repente le pongo mayólica, todo en su debido momento, poco a poco, porque si me adelanto, me voy a afligir y vas a ser infiel a Dios. La mayoría de personas no dan en la iglesia, ya no son fieles en su mayordomía. ¿Sabes por qué? Dicen, es que estoy adeudado, pastor, tengo muchas deudas, pastor. O sea, quieres desobedecer a Dios y quieres estar bien con los hombres y no bien con Dios. No, hermano, siempre les he dicho, si vas a adeudarte y eso no te va a hacer que seas infiel a Dios, es correcto. Pero si te va a ser infiel a Dios, si eso va a hacer que tú ya no seas un dador alegre, eso no te hace ser, como dice, un cristiano fiel en tus diezmos y ofrendas, hermano, yo te digo, no está bien. Porque te estás aumentando peor las cosas. Porque estás pecando contra Dios. Y eso no está bien. Te digo porque te amo. Que Dios te ayude a entender que el labrador espera con paciencia. Todo en su momento, hermano. Poco a poco. ¿Por qué te desesperas?
sé muy cuidadoso, porque hermano, no es nada fácil estar endeudado. Te lo digo, yo sé lo que es estar ahí. Es muy duro, muy duro, muy, muy duro cuando pasas del límite. No pases del límite. Hay que mirar el presupuesto. Hay que ver cuánto necesitas para el mes. Hay que ver si tienes para el mes. No vayas con el cuento de que Dios me proveerá. Dios no hace eso, hermanos, cuando usted rompe el límite. Porque Dios te ha dado lo que necesitas. Y si tú rompes de ello, Él no va a respaldar eso. Esa es ostentación. Esa es tu propia idea. Eso no es lo que Dios ha enseñado. Así que ten en cuenta eso, hermano. Cuidado que usted peque por ello. Cuidado. Tengamos paciencia. Y el Señor nos pone en primer ejemplo. Aquí nos pone como primer ejemplo. Nos pone, hermanos, al labrador. Y ahora nos pone un siguiente ejemplo y dice el 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Wow, ahora nos pone como ejemplo a los profetas. Eso sí que nos lleva, hermanos, en verdad a considerar algo en nuestra vida. Dice, la paciencia de los profetas. La paciencia de los profetas. Es verdad, mi hermano. No fue nada fácil para ellos. Pero ellos aprendieron paciencia. Y nos dice, aprendan la paciencia de ellos. Ellos han enfrentado, hermanos. Cuando uno va al apóstol Pablo, en verdad, hermanos, uno queda admirado de cómo es este hombre que a pesar de que la gente, hermano, lo maltrató, a pesar que la gente lo criticó, a pesar que la gente, hermano, le hizo, como dice, como verse como si fuera un hombre perverso, malo, nunca dejó de servir a su Señor. Estuvo en la cárcel y entonces, hermano, Él dice, regocijaos. Y otra vez os digo, regocijaos. ¡Wow! Qué difícil cuando uno está en un tiempo así. Y Pablo dice, regocíjense. Un gran hombre de Dios. Piensa los profetas, Isaías, Daniel. Hermanos, mira este profeta. La paciencia de este hombre. Ayuda, Dios nos quiere enseñar, hermanos, que esto es el objetivo. La vida cristiana no es, hermano, para vivir, como dice, acelerado. Hoy el celular es rápido. Cada vez vienen celulares más rápido. La gente quiere más rápido. Todo quiere rápido. Hace pocos fui a comer y el restaurante me demoró 15 minutos y yo ya estaba, hermano, en mi tripa estaba haciéndose así porque no venía la comida. Escúcheme, hermano. El segundo ejemplo que nos pone son los profetas. Verdaderamente, cuando uno estudia cada profeta, Elías. Hermano, qué difícil vivir en una cueva, hermanos. Y sabes, fue alimentado, dice, por un cuervo. Qué paciencia, hermano, de este hombre. Abraham, Noé. Piensen, hermanos. No solamente es a nosotros quien nos dice, ya lo hicieron los profetas. Pero ahora nos pone a alguien más fuerte todavía y dice el 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Job. ¡Wow, hermano! Job sí que nos enseña que es paciencia. Y nosotros, hermano, no podemos decir que somos como Job.
En verdad, todos mis respetos para Job. Tremendo hombre. Encima vinieron 3 de sus amigos y cuando él estaba con sus llagas, él había perdido a sus 10 hijos, 11.500 animales se lo fueron en un día. Encima tus 3 amigos vienen y le dicen: por tu pecado estás así, Job. Por tu pecado estás así, Job. Y el paciente. Eso no puede suceder sin la gracia de Dios, hermano. Por eso, mi hermano, bienaventurado el que confía en Dios. Bienaventurado el que vive en intimidad con Dios. Bienaventurado el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, porque de Él viene esa gracia. No es humano, hermanos. No es alguien que por ahí estudió y aprendió la paciencia. Usted no será paciente porque usted ha escuchado este mensaje. Usted será paciente cuando usted se rinde a Dios. Cuando usted anda, hermano, sujeto a Dios, consagrado a su Señor. La paciencia se verá en tu vida. Pero si usted está andando descuidadamente, usted está, como dice, no está valorando su comunión con Dios. Usted no se está, como dice, entregando al Señor. Usted no valora las cosas de Dios. Te aseguro que tú tienes grandes problemas en tu hogar. Te aseguro que tú no eres una buena madre. Te aseguro que tú no eres un buen esposo. Te aseguro que tú no eres un buen hijo, una buena hija. Te aseguro que tú no eres un buen trabajador. Te aseguro que tú no tienes buenas relaciones con nadie. Tú te peleas con todos. Tú explosionas con todos. Porque no estás andando en intimidad con Dios. Porque la paciencia es de Dios. No es mío. Yo soy impaciente. Muchas veces he sido impaciente. Pero tenemos, hermanos, que cultivar esa íntima comunión con el Señor. Dobla tus rodillas. Busca a Dios. Señor, tu gracia. No le digas: Señor, dame paciencia. Porque al decirle dame paciencia, está diciendo: dame tribulación. No necesitas pedir paciencia. Necesitas estar de rodillas pidiendo gracia de Dios y Él producirá en ti paciencia. Porque el fruto del Espíritu es paciencia. ¡Wow! Y mira lo que dice en el 7, volvamos, 5:7 de Santiago, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que termine el culto del domingo. Porque después que voy del culto del domingo, por fin no le voy a soportar a ese hermano. No. Hasta la venida del Señor Jesucristo. Debemos ser pacientes. La buena noticia, hermanos, es que esto es posible por la gracia que Dios nos da. Y ya lo tenemos en nosotros. Porque el Espíritu de Dios mora en nuestra vida, el poder de Dios está en nosotros y cuando usted cultiva una íntima comunión con Dios, la paciencia será una realidad en mi vida y será una realidad en tu vida. Por ello, la paciencia, hermanos, nos ayuda a tomar buenas decisiones y decisiones pensadas, planificadas. No así por así, no por andar, sino nos ayuda a ser muy cuidadoso, muy prudente, porque una mala decisión podría traerme problemas que pueden afectar, hermano, a toda tu familia. Hermanos, la paciencia te ayuda a tener las emociones firmes, hermanos, te permite tener estabilidad emocional. No te llega la desesperación. La paciencia, hermano, te ayuda a valorizar la voluntad de Dios. La paciencia, hermano, te provee un ejemplo para los demás. Y la paciencia
te permite cosechar bendiciones de Dios. Hermana, hermano, en el Señor. Amigo que estás aquí. La paciencia es obra de Dios. Y esto es imposible en tu vida, a menos que Jesucristo sea tu Salvador y Señor. Jesucristo derramó su sangre en la cruz. Pagó un precio tan alto para perdonar tus pecados y darte vida eterna. Pastor, ¿qué debo hacer? La Biblia dice, arrepiéntete de todos tus pecados. Reconoce que has pecado contra Dios y que eres merecedor de la condenación eterna en el infierno, y que solo a través de Jesucristo tú tienes perdón y salvación. No podrás soportar la presión de la vida si Jesucristo no ha hecho una transformación en tu vida. Entrega tu vida a Jesús por fe y recibirás el regalo de Dios, la salvación por gracia, porque no es mérito tuyo, es el mérito de Jesús. Hermanos, hermanas, ¿cómo está su vida? ¿Cómo estás en la paciencia? En verdad te pregunto, ¿cómo estás en la paciencia? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás desarrollándote en la paciencia? ¿Estás siendo más impaciente? ¿Sabes a qué se debe? Usted está descuidando la palabra de Dios. Usted está descuidando su vida de oración. Usted está descuidando de estar en la casa de Dios. Usted está descuidando alimentarse de la palabra del Señor. La paciencia es fruto del Espíritu de Dios. Tú lo puedes tener, pero debemos tener tú y yo una intimidad con Dios para que Él produzca eso en nosotros. Si Él te ha hablado y tienes que pedirle perdón a Dios por tu falta de paciencia, porque no te estás desarrollando en ella, porque no estás andando una vida consagrada al Señor, no podrás tener paciencia a tu esposo, no podrás tener paciencia a tu esposa, no podrás tener paciencia a tus hijos. Ustedes, hijos, no tendrán paciencia a sus padres si no andan en temor a Dios, si no andan en una íntima comunión con el Señor, porque la paciencia es fruto del Espíritu de Dios. Si Él te ha hablado, póstrate, reconócelo, dile: Señor, perdóname, Padre. Señor, ahora sé por qué mi vida no tiene, como dice, una vida que te glorifique. Constantemente me meto en problemas. Perdóname, Señor. Gracias por tu palabra. Me reprendes, me corriges, me haces ver qué debo aprender. Hermanos, Dios quiere formar carácter en tu vida. Número 1, necesitas humildad. 2, necesitas paciencia. Y la tercera cosa es empatía, que lo estudiaremos la próxima oportunidad que Dios nos da. Oremos, por favor. Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, por enseñarnos, por hacernos ver, Señor, nuestra condición. Gracias, Padre, porque tú nos haces ver, Señor, cómo estamos. Hoy nos has hablado, Padre, y es verdad, Señor, somos impacientes. Perdónanos, Padre, muchas veces porque no estamos cultivando una íntima comunión contigo. Entonces la presión de la vida, la presión de la gente, no podremos aguantar. Ayúdanos, Padre, a entender que esto es tu gracia, que tú derramas en cada vida y en cada corazón. Y si tú no lo haces, es imposible ser paciente. Gracias, Padre. Señor, con tu ayuda, sé que podemos hacerlo. Gracias por hablarnos. Si aquí hay alguien, Señor, que no tiene a Jesús, sálvalo, Padre. Sálvalo, Señor, al entender que Jesucristo es su única esperanza de salvación.
Y a mis hermanos, oro, Padre, por la iglesia de gracia, que mis hermanos puedan, Señor, crecer en esta gracia, en ser pacientes, Padre. Tú puedes hacerlo, Señor, porque tú produces esta bendición en nuestra vida. Gracias por hablarnos. Gracias por enseñarnos. La clave está en disfrutar de cada día de una comunión íntima contigo. Bendiga tu palabra en cada vida, dé fruto según el propósito por el cual ha sido enviada, en el nombre de Jesús. Amén.